ser edificados, Señor. Háblanos, Señor, con tu palabra y dirígenos, Señor, en esos pasos maravillosos que esperamos en ti, Padre. Tú eres quien gobierna sobre todos nuestros asuntos y coloco paz en el corazón de tus hijos y tus hijas en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué tiempo tan hermoso podemos permanecer en la presencia del Señor. Este cántico que entonábamos de Senda Dios hará, para mí es uno de los cánticos que me alientan en medio de las pruebas cuando estoy clamando al Señor por esa intervención de Él en nuestra vida. Y yo sé que Dios nos escucha, no estamos desamparados. Él es el que nos da fuerza, el que nos da aliento y yo sé que Dios va a obrar un milagro a lo mejor en el momento que nosotros menos esperamos. No pierdas la ilusión, no pierdas la confianza en Él, no pierdas esa seguridad de que está en las manos del Señor y ni siquiera está en los manos de los médicos, sino como siempre digo, el médico de médicos siempre va a ser Dios y tu hijo, tu hija, tu esposo, la persona que está allí quebrantada de salud porque esta pandemia está llevando bastante personas y cada día más y más está tomando más y más fuerza y otras personas por diferentes circunstancias están pasando por momentos difíciles y les cubrimos con nuestra oración. Estamos orando por Daniel Medina para que él pueda reaccionar en el proceso que está viviendo. Igualmente por la hermana Ruth Ramírez ha sentido síntomas bien delicados. Y así varias personas están bien enfermas. Y estamos clamando por ellas. Quizás no alcanzo a mencionarlos ahora, pero yo quiero decirte que estamos como iglesia, como persona, como ministerio de parte del Señor, estamos orando por ti. Y clamando al Dios que todo lo puede, aun aquellos que están pasando por dificultades económicas. Dios es el proveedor, Dios es el sustentador. Y leía mientras estaba adorando al Señor el Salmo 5. Y me fascina este salmo porque es un salmo que habla de pidiendo la protección de Dios. Es el título que tienen, al menos en la versión del 60. Y es un salmo de David que me fascina porque este rey que como dice la Biblia, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, conocía a Dios y sabía que Él le podía escuchar, le podía sacar adelante y lo dejó y quedó escrito en la palabra como una inspiración de Dios para que nosotros también nos apoyáramos en los momentos de crisis, de dificultad, como también él mismo escribió salmos donde se regocija el Señor y me imagino saltando, danzando, porque era una de las características que él tenía, aún en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, todo lo que le importaba era bendecir el nombre del Señor y esperar en Él. Cuanto más nosotros que tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, no permitas que la angustia inunde tu corazón, sino que te mantenga fortalecido, fortalecida en ese nombre precioso del Señor. E invócalo como dice él, invoca el nombre del Señor, porque el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Y cuando está hablando sobre todo nombre, es sobre cualquier nombre de enfermedad, de situación que esté viviendo. Dios es soberano, someta todas las cosas a Él, descansa en Él, reposa en Él. Y diga al Espíritu Santo, traiga la paz tuya a mi corazón y a mi vida. Como decía este cántico, Dios abre caminos donde pensamos que no los hay. Él abre puertas donde pensamos, donde no lo hemos visto nosotros. Él obra en maneras, ¿qué dice ese cántico? Que no podemos entender. Y el salmista, en este Salmo 5, él dice, escucha y se siente el clamor que le está haciendo al Señor, como quizás el clamor que tú estás levantando en estos días al Señor, en los momentos de angustia, y no solo en estos días, sino en muchos de los procesos. Algunos procesos se han postergado. Han pasado bastante tiempo, pero seguimos pidiendo a Dios que Él sea quien intervenga. Y yo sé que Él está trabajando, yo sé que Él está orando y que lo que pase va a ser por voluntad de nosotros, de Él, no de nosotros. Va a ser por voluntad de Dios. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando llevamos nuestro caso, nuestro asunto, nuestra necesidad, tu necesidad a la presencia del Señor, está diciéndole, Señor, tú eres sabio en obrar como mejor te parezca, Señor. Los días de nuestra vida están en las manos de Él. Él dice la palabra que están contados nuestros días.
Tal vez nosotros no sabemos la cuenta, pero Dios sí. Dios sabe los tiempos que nos dará, los momentos que nos dará. Por eso es tan importante aprovechar cada momento, vivir cada momento. No vale la pena estar enojado, no vale la pena perder la bendición de disfrutar la vida de acuerdo a los principios de Dios. La vida es corta a la final. Y cada día esta pandemia nos trae a memoria de que somos tan frágiles. Y hemos conocido a personas llenas de salud, con un futuro quizás definido, pero que llega el momento en que esta pandemia o cualquier enfermedad, esta pandemia solamente nos hace recordar lo frágiles que somos y la incertidumbre que hay del tiempo que vamos a pasar en esta tierra con nuestros familiares. Quizá muchos hemos estado disgustados entre hermanos, entre hermanas. No vale la pena porque no sabemos en qué momento partimos a la presencia del Señor. Lo que sí vale la pena es estar en paz con todos y decirle, Señor, yo espero en ti, espero en tu gracia, espero en tu amor, espero en tu bendición, Señor, porque eres mi esperanza, eres mi ayuda, eres mi socorro, eres mi todo. Y descansar y reposar en ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso este salmo empieza diciendo con todo el corazón del Señor: escucha, oh Dios, mis palabras y considera mi gemir. Si alguien entiende lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón, justamente Dios. Las personas que están alrededor tal vez no alcanzan a comprender el peso de la carga que muchos están llevando. Pero igual que el salmista, nosotros podemos decir con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, decirle, Señor, escucha, oh Jehová, mis palabras. Quizás a veces faltan palabras. Hay momentos cuando estoy orando por las personas que no me salen palabras y yo le digo simplemente, Señor, tú conoces mi gemir, todo lo que está pasando en mi corazón, en mi vida. Tú lo entiendes, Señor, porque no lo alcanzo a expresar. Quizás me quedo corto en palabras. O quizás exagero también a veces, pudiera ser. Pero ¿quién mejor que Dios conoce, como está diciendo este salmo? Considera mi gemir, la angustia que está ocurriendo en nuestros corazones, en la necesidad tan grande que hay de que Dios intervenga en cualquier situación que estemos pasando. Solamente nos corresponde a nosotros encomendar nuestras causas a Dios. Y más en este tiempo cuando tenemos que llevar a algún familiar a una clínica, a un hospital, que poca razón nos dan de ellos. Puede usted ir al menos aquí en Bogotá a una clínica, a un hospital y solamente te van a decir, espérate, llamamos y más rato te vamos a dar el informe de cómo está tu familiar y nos quedamos esperando. Y a veces, cada vez que timbra ese bendito teléfono, nos parece que nos van a dar una noticia de ese familiar que está allí en la clínica, en los hospitales. ¿Qué nos queda a nosotros? Esperar en Dios, no hay otra salida. Confiar en que Él hará, confiar en que Él está dispuesto para nosotros y que su mano poderosa es la única que nos va a sostener, la única que nos va a levantar, la única que nos va a ayudar en medio de todos los procesos que nosotros vivimos. De ahí lo que está diciendo el salmista en este versículo 1 del Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi clamor. Y el 2 añade, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y él dice, porque a ti oraré. El mejor lugar de reposo, el mejor lugar para esperar, es justamente ahí en la presencia del Señor. No hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otra opción. Porque es allí donde nosotros nos invita la palabra y donde cada mañana que oramos, que clamamos, que le decimos, Señor, por favor intervenga. Y luego el versículo 3 de este Salmo 5 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Escuché a uno de los siervos del Señor que decía, vale la pena esperar en el Señor, porque su espera siempre traerá esperanza a nuestro corazón y a nuestra vida. De ahí la invitación que yo te hago en este día, espera en el Señor porque Él va a orar en tus asuntos. Confía en Él porque Él no te va a abandonar. Su promesa, y yo la reitero y la repito constantemente, es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No pierdas esa esperanza, no pierdas esa confianza.
sino que pueda decirle, Señor, tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia siempre estará de mi parte, Señor, aquí en mi corazón. Y en la mañana, en la noche, en la tarde pueda decirle, Señor, yo espero en ti. Y así como dice este versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Cuando tú aprendes a esperar en Él, pueden pasar tiempos ahí. Había momentos en que voy a la presencia del Señor y digo, Señor, no tengo otro lugar donde esperar sino en tu gracia, Señor. No tengo a dónde más ir sino a ti, Señor. Ayúdame en medio de todos estos procesos que estamos viviendo, Señor, porque nuestras fuerzas claudican, Señor. Porque solamente en ti podemos esperar en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Porque tú eres la fortaleza, Señor. Y luego da un porqué. Y esto me fascina. Yo te invito a que cuando leas la palabra, mire que cada expresión que hay en la Biblia, el salmista dice, Señor, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que puedo esperar en ti. Yo sé que puedo orar a ti. Yo sé que me puedo presentar delante de ti, Señor, con mis quejas, con mis cargas, con mis preocupaciones. Y el versículo 4 da un porqué. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. De Dios viene el bien, la bondad, la misericordia. Por algo dice a través de Jeremías que se alegre o se llene de vanidad, voy a decirlo ese. Alégrese en esto el que hubiera de alabarse, o alábese en esto el que hubiera de alabarse. No en la sabiduría que tiene, sino en entenderme que yo soy Dios que hago justicia, misericordia y juicio, porque estas cosas quiero, dice la palabra del Señor. Y el salmista tenía claro que Dios no se complace en la maldad, que Dios no te va a estar enviando castigo, porque siempre tratamos de buscar el porqué de las cosas. Sí, hay actos que producen consecuencias. Todo acto produce una consecuencia. Pero Dios está ahí para ayudarnos aún en medio de esas consecuencias, a mantenernos fuertes, a restaurarnos. Y si hemos cometido una falta, Él dice que tenemos un abogado, lo dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, el cual, dice el versículo 2, es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por la de nosotros, sino por la de todo el mundo. Él abrió camino. Dios es un Dios justo. Él no se complace. Él no es el Dios que le fascina estar castigando a sus hijos. Y como enseñamos en días pasados, Él le duele tal vez castigarnos, como quizás como padres cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, nos duele más a nosotros muchas veces que a ellos mismos. Pero a veces es necesaria la corrección. Pero lo que hace Dios es justo. Y lo que hará va a ser justo, va a ser su voluntad. Si Él determina una cosa, dice Job, ¿quién la hará cambiar? Porque Él siempre, siempre, siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y añade, el malo no habitará junto a ti. Y más adelante, el versículo 7, voy a saltar de este Salmo 5, dice, mas yo, el malo va a llevar sus consecuencias. Los que se vuelven al Señor, los que esperan en Él, los que claman en Él, a Él, los que llevan sus cargas al Señor, los que entienden que Dios es justo y hace las cosas con justicia y está a nuestro favor. Los que esperan en la misericordia de Dios orarán, se presentarán constantemente delante de Dios con la plena certeza de que Él escucha. Los malos se apartan tras de sus maldades y cosecharán lo que siembra. Por eso en el versículo 7 dice, es como si dijera, mire, los malos, y ahí está leyendo o diciendo, y tú puedes leer los versículos, el versículo 6, la consecuencia de los malvados. Pero el versículo 7 él dice, yo me he propuesto hacer algo. Y lo expresa, dice de la siguiente manera, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, en ese tiempo, en los tiempos de David, en el tiempo que fue escrito este salmo,
siempre ellos cuando se postraban, y lo he compartido en algunos de los salmos, se postraban hacia donde estaba el templo, hacia Jerusalén especialmente, o hacia el sitio donde habían buscado que eran los lugares de adoración, especialmente a Dios. Ellos tenían otros altares, otros dioses, pero a quién adoraban, a quién buscaban eran a Dios. Y lo que hacían ellos era postrarse. Inclusive en el libro de Daniel, si tú lees el libro de Daniel, hay un momento en que prohíben la adoración y el clamor a otro Dios, y hay un edicto donde el que haga eso va a tener consecuencias. Y él dice lo que abrió fue abrir sus ventanas como lo hacía todos los días, se postró delante del Señor, no importándole al edicto del rey, voy a decirlo de esa manera, ni a sus enemigos que está buscando la oportunidad para acusarlo, sino que como todos los días, como era costumbre de en él, dice la palabra, se postró delante de Dios todos los días como lo hacía. Eso es lo que hacemos nosotros. Y el salmista está diciendo en este versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia voy a entrar a tu casa. Y esa casa no lo voy a referir a un lugar, a un templo, a una iglesia que llamamos, a un local, sino a la presencia de Dios. Hay una palabra que aparece en la Biblia constantemente, y es la palabra Sión. Y aparece en los diferentes textos, más en los salmos. Y realmente el lugar geográfico para Sión no aparece mucho era un lugar cerca de Jerusalén, pero era el lugar donde realmente se adoraba a Dios, pero no está localizado perfectamente donde quedaba Sión. Al menos no lo he encontrado así claramente en la Biblia. Pero era el lugar donde entraban a la presencia del Señor. Y la invitación que nos hace a través de este salmo justamente es acudir a la misericordia de Dios, a la abundancia de la misericordia. Puedes entrar a la casa, aún más en este tiempo. Es este tiempo a partir de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sucedieron en el momento en que Jesús muere, y lo escuchamos a veces en el sermón de las 7 palabras que normalmente se predican en las iglesias el Viernes Santo, y lástima que solamente ese día que lo predican, porque en el momento en que murió el Señor Jesucristo dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender de que ahora a través del Señor Jesucristo podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Por eso, y aquí ellos tenían que ir habían lugares donde el pueblo no podía entrar. Ahora nosotros como hijos de Dios, bajo el nuevo pacto, como dice la palabra, tenemos libre entrada a la presencia del Señor. Y en esa misericordia, en esa abundancia de misericordia, como está diciendo este versículo 7, tú puedes entrar a esa presencia de Dios, hacia el templo de Dios en tu casa. Dice, y adoraré hacia tu santo templo, pero lo va a hacer en el temor de Dios, en tu temor. Qué maravilloso lo que dice el Señor. Y nos enseña la palabra cómo presentarnos delante del Señor. Una de las excusas, digo yo, de los pretextos que yo tenía cuando me hablaron del Señor Jesucristo, cuando me hablaron de entrar en una relación íntima con Él, era que me sentía tan sucio, con tantos pecados, hacía tantas cosas malas. Y yo le decía, ¿para qué voy a acercarme así como soy? Y una de las palabras sabias que me dio el pastor que me compartió, inclusive mi mamá también, que me enseñó los primeros pasos en el Señor, así te necesita Dios. Y Él te va a limpiar. Y tú vas a entender el temor de Dios. Y en ese temor de Dios te vas a ir apartando de aquellas cosas que pueden causar un apartamiento de la presencia del Señor. Y vaya que Dios sí que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Porque todavía hay cosas que Dios sigue tratando en mi corazón y en mi vida. Y qué interesante lo que está diciendo el versículo, la parte final del versículo 7. Dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor al Señor. Y cuando aprendemos a entrar a su templo con temor, con reverencia, cuando sabemos delante de quién nos presentamos, cuando necesitamos de su intervención, no nos da temor postrarnos en tierra.
No nos importa lo que diga la gente. Lo único que nos interesa es ser escuchados por Dios, porque de Él viene la salvación, porque de Él viene la sanidad, porque de Él viene la restauración. Y tú puedes confiar en esa presencia. Inclusive hace en el versículo 8, una petición al Señor. Dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y es lo que te estoy hablando, a medida que tú conoces a Dios, a medida que tú aprendes a descargar tu corazón, a llevar tus peticiones, a decirle, Señor, tú puedes obrar en esta situación, como lo he dicho muchas veces. Cada vez que tengo una necesidad económica, yo le digo, Señor, aquí te voy a conocer como mi proveedor. Cada vez que estoy enfermo, le digo, Señor, tú eres, aquí te voy a conocer como mi sanador. Aquí voy a ver un milagro poderoso porque espero en ti. O como dijo Habacuc, voy a estar a la expectativa de lo que tú vas a hacer, Señor. Y yo te invito en este día que no importa la situación que esté pasando, espera en Dios. Él va a orar y en la forma que Él abre, lo va a hacer con una forma con sabiduría, que va a ser lo mejor, porque como leíamos en el versículo 4, que Él no es un Dios que se complace en la maldad, sino que está interesado en nuestro bienestar, y lo que Él haga y las decisiones que Él tome van a ser las decisiones más sabias, más sabias. Y Él conoce nuestro día y Él sabe el clamor, el gemir que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso le adoramos, por eso llevamos nuestras cargas, por eso nos unimos a través de estos espacios diciéndote, hay un Dios en los cielos que gobierna la tierra y que te da fuerza, te da aliento, te da vida y no te va a abandonar en este proceso, sino que la consolación viene de Él. Deja que Él te consuele, deja que Él te levante, deja que Él te guíe. Voy a orar por ti. Y le digo, Padre precioso, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo que nos regala, porque podemos esperar en tu salvación, en tu gracia, en tu verdad. Porque lo que nos está diciendo este salmo, Señor, podemos reposar, Señor. Y tal cual dice esta palabra, queremos poner, Señor, en nuestro corazón la disposición para descansar en ti, sabiendo que tú eres el Dios que tiene respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Invoco tu nombre sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Y yo sé que en ese poder maravilloso, Señor, tú vas a manifestar ese poder. Tú vas a manifestar tu gloria, Padre. Y tú harás cosas maravillosas, aun como el cántico que entonamos a ti, Padre. Tú abres caminos, Señor. Tú obras en maneras que no podemos entender, Señor. Y yo sé que con tu Espíritu Santo trae fortaleza, trae aliento e invocamos tu nombre, Señor, aún allí donde hay desconsuelo, allí donde hay temores, Padre. Allí donde están a la expectativa de lo que pueda pasar, Señor. Yo sé que en ese obrar maravilloso, Señor, vas a manifestar tu poder, tu gloria, tu bondad y tu misericordia, Padre. Levántate, Rey precioso, levántate, Dios todopoderoso, y permítanos, Señor, ver tu gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Trae reposo y descansa nuestro corazón, Señor. Llénanos de paz y aliento, Padre, a cada paso que damos, Señor. Dejo en tus manos a tus hijos y a tus hijas, Señor. Levántate en ellos, diríjales, Padre mío, y que tu bendición se deje ver pronto sobre ellos, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal si meditamos hoy en el versículo 3 del Salmo 5? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que Dios les bendiga. Le habló su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones. Adelante, Dios está contigo.